¿Se nos da tarea, sí o no? Sí. ¿Sale? Ahí está, todo, pero tiene que ser todos los del curso. Ahí está. Entonces, ¿qué les dije que hacía el entendimiento y posteriormente el juicio? Garrazas. Encuentra patrones, Eso. por lo tanto diferencias y los va agrupando. Exacto, encuentra patrones, luego encuentra diferencias y luego agrupa. ¿Sabes? Esos son los tres pasos. Ahora, evidentemente, para encontrar similitudes, tiene que haber criterios. ¿Sale? O sea, ¿qué criterios nos van a servir para nosotros poder encontrar esas similitudes? Entonces, los criterios visuales pues pueden ser sencillos de explicar, ¿no? Pero al final, si nos ponemos a pensar, no son los sentidos los que encuentran esos criterios, sino es el cerebro, es el entendimiento. Y el entendimiento tiene que tener criterios, ¿sale? Ahora bien, constantemente se les educa a ustedes falsamente en que todo es cultural. Eso no es correcto. Gran parte de las cosas humanas son culturales, pero no podría haber cultura si no hubiera el tipo de cerebro que tenemos, si no tuviéramos el tipo de entendimiento que tenemos. ¿Sale? O sea, la cultura es un resultado de cómo pensamos los humanos. Y entonces se genera una suerte de círculo, algo que le llamo yo de círculo antropológico cognitivo. No sé si recuerden, pero está en el texto para el siglo XXI. Sale en la primera parte. Y también en el silogismo del poder, te hablo del círculo de determinación antropológica cognitiva. Entonces, lo que planteo ahí es que todo lo cultural es un reflejo de cómo entendemos el mundo de los humanos. Y después, el entendimiento del mundo se ve reforzado por los factores culturales. Entonces, es una suerte de círculo. ¿Se entiende? O sea, evidentemente, el cerebro tiene que tener capacidades innatas, y esas capacidades innatas las va reflejando en la cultura, pero después la cultura va reforzando esas capacidades innatas. Y así ha sido desde hace aproximadamente, pues no sé, 300.000 años que existimos los humanos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy planteando o no? Entonces, resulta que vamos a hacer el ejercicio para que se observe vivamente cómo opera la asunto. Sabemos que nosotros tenemos similitudes, ¿no? Si nos volteamos a ver, nos vamos a encontrar similitudes. ¿Cuáles son esas similitudes? Volteemos a verlos, no las adivinen. Alejandro. La anatomía en general, entonces descríbeme esa anatomía. Pues es un individuo. Pues a cada uno de nosotros compartimos ciertas características anatómicas. Entonces la pregunta es, descríbeme esas características anatómicas que compartimos. Tenemos piel. Tenemos piel, ok, ¿qué más? 4 extremidades. Tenemos 4 extremidades, tenemos Músculos. ojos, pero ¿vemos los músculos? No. Vemos la piel, ¿no? O sea, se imagina que tenemos músculos, ¿no? O sea, pero lo que se ve es la piel. Ajá, ¿qué más? Ojos. Vello. Una cabeza, un mismo. Una cabeza, ¿qué más? Vello. Vello, ¿sale? ¿Qué más? Orejas. O sea, se supone que nos estamos viendo, todo el mundo puede decir, todo el mundo puede contestar esas cosas, o sea, no necesitan entendimiento, no necesitan ver y describir lo que ven. ¿Qué más? Orejas, uñas. Orejas, uñas, etc. Dientes. ¿Cuántas orejas tenemos? Dos. ¿Cuántas uñas tenemos? 10. 20. Tenemos 20 uñas, aunque nada más vemos 10, ¿no? ¿Qué más? Mismo tronco. Tenemos un tronco, ¿sale? Esto, sí, bueno, una boca, una nariz con 2 orificios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, el asunto es que al momento de escribir, ¿estamos empleando estas categorías, sí o no? Sí. Sí las estamos empleando, ¿sale? Aunque digamos una nariz y tenga que ver con lo que estamos viendo, ¿está la cantidad aquí Sí. presente, sí o no? Sí. Sí, ¿no? Está la cantidad presente, ¿sale? Si decimos 2 orejas, ¿está la cantidad presente? ¿Sí o no? Está presente. ¿Los gatos pueden decir 2 orejas? No. ¿Los gatos saben cuántas orejas tienen? No. ¿Cuántas orejas tienen los otros gatos? No. No. Los únicos animales que sabemos cuántas orejas tenemos somos los humanos, porque nuestro cerebro encuentra patrones cuantitativos, ¿sale? Cuantitativos. ¿Qué son los cíclopes? Emi, ¿qué son los cíclopes? ¿Los que tienen un ojo son humanos? No. ¿Sale? Y entonces, habrá una diferencia anatómica entre los cíclopes y los humanos? Y esa diferencia tendría que ver con cuestiones cuantitativas, ¿sí o no? A ver, otra vez. ¿Qué es lo que te hace a ti no ser cíclope?
Tengo 2 ojos. Que tiene 2 ojos. Entonces, la diferencia entre los cíclopes y los humanos tendrá que ver con cuestiones cuantitativas. Sí. ¿Sale? ¿Se entiende? Y entonces, es el entendimiento que está encontrando allí entre los cíclopes y nosotros. Está encontrando similitudes cuantitativas. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué nos diferencia de los simios? Anatómicamente, ¿qué cosas nos diferencia? Porque si nos describimos, pues decimos, ¿tienen 2 ojos los simios, sí o no? Sí. ¿Tienen una boca, sí o no? ¿Con un orificio, sí o no? ¿Con una nariz, sí o no? ¿Con 2 orejas, sí o no? ¿Con 20 uñas, sí o no? Entonces, ¿por qué no son humanos? ¿Por qué? Pues es que, o sea, pero pues puedes dejar de ser ya parte de la anatomía, bueno, de lo que se puede ver, ¿no? No, ¿cómo? O sea, tú ves y dices, fíjate, si no fuera por la que es una noción, cabrón, yo prácticamente pensaría que es mi hermano. Que está aquí, No, o sea, pero me refiero, como puedes saber que no es un humano, deja de ser por lo que puedes ver con los No, sentidos. es cierto, claro que no. ¿Cómo crees? Por eso te digo. O sea, si a ti no, o sea, si no fuera por alguna noción que tú sacaste, tú verías un cine y dirías, ay, cabrón, o sea, mira, ¿qué onda, cabrón? ¿Cómo estás? Y el otro no te contesta, ay, qué raro, ¿por qué no contestará este señor? Sí, así, o sea, ¿por qué contestará? Nada más, sí, sí o no. No, O sea, si hay visual, sí hay cuestiones visuales, pues, ¿no? Pero Santi. el raciocinio. En la observancia de tu tabla ya pasa de la cuantidad a la cualidad. Exacto. ¿Qué es lo cualitativo en los simios que nos diferencia de los humanos? Más o menos que diferencia a los simios de los humanos. Que diferencia a los simios de nosotros los humanos. La cantidad de pelo, ¿no? O sea, no la cantidad, el pelo, ¿se entiende? El pelo. Esto quiere decir que nosotros tenemos vello, ¿sí o no? Tú hace rato dijiste vello. Entonces, ¿tenemos vello los humanos, sí o no? Sí. Pero tenemos pelo los humanos, así como tienen pelo, o sea, los animales no tienen vello, ¿se entiende? Le llamamos vello a los pelos delgaditos. Tienen una cantidad enorme, una cantidad exorbitante de pelos corporales. Entonces, decir, estos sí tienen, nosotros no tenemos, será una diferencia cualitativa en el sentido de que hay afirmación y negación. Ahí está el criterio, ¿se entiende? Los gatos nos ven, o los simios nos ven y dicen, ahora estos no tienen nada de pelo. O no dirán eso. No dicen eso, ¿se entiende? No dicen eso. ¿Saben que somos especies diferentes? Yo creo que sí saben. Yo creo que sí saben, porque se comportan diferente con los humanos que como se comportan con otros gatos, como se comportan con otros perros, ¿no? O sea, pero claramente esas distinciones no tienen que ver definitivamente ni con lo cuantitativo ni con lo cualitativo. ¿Sale? Tienen que ver con otras cosas que son muchísimo más antiguas que el propio entendimiento que tenemos los humanos. Seguramente conciben, pero conciben olfativamente, ¿no? A lo mejor olfativamente sí dicen, este no huele como olemos nosotros, a lo mejor sí, entonces la diferencia sí sería cualitativa, ¿te entiende o no? Pero nosotros, nuestro sentido del olfato es mínimo, ¿no? Es mínimo, o sea, yo llego a mi casa y sé que huele a gato, eso sí, ¿no? Pero pues porque, o sea, tengo voz y no tiene, entonces, pues esa área se acumula, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿se va entendiendo esto o no? Sí. Entonces, ahora le vamos a ir, ¿sale? Pero al momento de hacer los conceptos empleamos esas categorías, son estas, ¿sale? Si recuerdan, les puse aquí, hay, un poco más arriba, les puse, hay premisas o juicios cuantitativos, premisas cualitativas, premisas relacionales y premisas modales. Propiamente hablando, las 4 características están en cualquier premisa, ¿se entiende? Y ya nada más vamos haciendo la diferencia, ¿sí? Entonces, estas son precisamente las tablas de nuestras facultades de juzgar y de concebir, ¿sale? O sea, juzgamos, primero concebimos y después juzgamos cuantitativamente, concebimos y después juzgamos cualitativamente, concebimos y después juzgamos relacionalmente y después concebimos y juzgamos modalmente, ¿sale? Entonces, pues así es como opera el asunto. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, sí o no? No. Bueno, y entonces sí explicamos lo que eran los juicios analíticos, los juicios sintéticos, los juicios a priori y los juicios a posteriori, y los clasificamos en dos grandes géneros, ¿sale? Entonces tenemos aquí así, si este fuera el círculo de los juicios, y aquí hubiera 2 grupos, y cada uno de esos 2 grupos tiene 2 subgrupos, ¿sale?
¿cuáles serían los nombres de este diagrama? ¿Cómo serían? El más grande se llama juicios. ¿Y los otros cómo se llaman? Analíticos y sintéticos, ¿no? A Priori priori. y posteriori. A priori y a posteriori serían algunos de estos. Pero antes de eso tenemos que entender por qué unos son a priori y por qué otros son a posteriori. O sea, por qué unos están digamos, conjuntados como a priori y a posteriori, mientras que los otros son analíticos y sintéticos. Entonces, aquí va a decir a priori, a posteriori, aquí va a decir analítico, y aquí va a decir sintético. ¿Sale? Ya, yo la vez los pongo. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cómo se llamarían estos conjuntos? Juicios que todas sus premisas, todo lo que hay adentro van a ser premisas. Cuantitativas y cualitativas. Les dije ayer, por su bla 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 bla, Andrés. Universal. Emi. Por su información, Correcto. por su cantidad y modalidad. Correcto, por la información que nos brindan y por la cantidad de modalidad. ¿Sale? Entonces, por la información que nos brindan, ¿cuál de estos dos es ese? ¿Cuál de estos dos subgéneros? El de la derecha. Es correcto. Esto es por la información. O sea, juicios clasificados por la información. ¿Sale? Sí. Analíticos y sintéticos. Y luego, juicios clasificados por su cantidad y modalidad. Pues es ¿no? Cantidad y modalidad. ¿Sí? Para que se lo aprendan, pueden ponerle CanMod. ¿Sale? Si quieren, CanMod, cantidad y modalidad. ¿Sí? A esto se le llama, normalmente, así lo explica ¿cómo se llama la profesora de química? Se llamaba Leonora, ¿qué se llamaba? Algo con ella, no me acuerdo. Ella explicaba que tienen que ver con la experiencia, ¿sale? Entonces decía, los juicios a priori son aquellos que no tienen que ver nada con la experiencia, y los juicios a posteriori son los que tienen que ver con la experiencia. En términos muy livianos, en términos muy superficiales, tiene razón, pero entender el por qué requiere de que sea clase de filosofía, ¿se entiende? Entonces, porque tenemos que pasarnos por lo menos toda una clase explicando el por qué, y no es tan sencillo como decir, porque la gente normalmente entiende, es un juicio a priori si viene una persona aquí caminando, ¿sí o no? Es un juicio a priori, porque tenemos la experiencia de que hay una persona aquí caminando ahorita, ¿o no? Entonces, si decimos aquí viene caminando una persona, ¿sería eso un juicio a priori porque no tenemos la experiencia, sí o no? Pues es una persona o experiencia. No, porque no siempre vas a concluir que esa persona pasa por ahí. Exactamente, esa es la razón. No, porque no podemos saber propiamente si una persona está pasando por allí, ¿sale? Pero un juicio a priori, si es, por ejemplo, masa por aceleración igual a fuerza. Ese es un juicio a priori, ¿sale? ¿Alguna vez hemos háganme el favor, ¿alguna vez hemos visto la masa? No. Nunca hemos visto la masa. ¿Alguna vez hemos visto la aceleración? Nunca hemos visto la aceleración. Hemos tenido experiencia de la masa, nomás la de las tortillas, pero fuera de la masa de las tortillas, ¿alguna vez hemos tenido experiencia de masa? No, nunca hemos tenido experiencia de masa. ¿Alguna vez hemos tenido experiencia de aceleración? Sí, cuando yo meto, son las experiencias de aceleración. ¿Se entiende? O sea, no es así, la sensación que te vas para atrás, pero eso no es la aceleración. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿y alguna vez hemos tenido experiencia de fuerza? O sea, nos han pegado, nos han empujado, cosas por el estilo, pero propiamente hablando, fuerza no es algo que se experimente, ¿se entiende? O sea, experimentas el dolor, experimentas la sensación de las manos que te empujaron, experimentas. Hace poco, en mayo estaba jugando básquetbol en un barrio a doctores allá en la Ciudad de México, y bueno, estaba jugando contra los señores que daban la vida por el balón, los hijos de su madre, ¿no? O sea, jugaban bien rudo. Entonces, uno de ellos que veía como fácilmente así, estaba de este tamaño, y estaba así clavado, ¿no? Pero de este tamaño. Le quise quitar el balón, me entró durísimo, como si fuera tackle, así, o sea, como si fuera linebacker, o sea, me empujó, perdí el equilibrio, me pegué en las medias costillas, hasta me quedó cicatriz, o sea, ya me quedó ahí una marca contra una esquina, porque además como era barrio, estaban encontrados en concreto, los postes. Entonces me pegué en la mera esquina, estuve como 2 meses sin poder hacer ejercicio. Y por lo menos unas 2 semanas sin poder ni siquiera respirar, o sea, respiraba y, o sea, por primera vez en mi vida dije, así se sienten los ancianos de 90, no pueden ni mover. O sea, los ancianos de 90 que tuvieron una mala vida, ¿no? O sea, que no pueden moverse, pero así lo sentía. ¿Tuve la experiencia de la fuerza, sí o no? No tuve la experiencia de la fuerza. No tuve experiencia de la fuerza. Tuve experiencia del dolor, tuve experiencia de la esquina de concreto,
tuve experiencia de, o sea, otras cosas, ¿se entiende? Santi, No podemos poner la experiencia de la fuerza como la fuerza de gravedad. ¿tienes la experiencia de la fuerza de gravedad? O sea, o nada más tienes experiencia del suelo, porque no nos podemos esperar. Pero no pasa, pero sí me jala para abajo. Claro, pero no, exacto, o sea, nos jala para abajo. Y eso es lo que lo hace a priori, ¿se entiende? Y eso es lo que lo hace tan interesante, eso es lo que nos hace a los seres humanos tan inteligentes, que sin necesidad de la experiencia directa podemos sacar una cantidad exorbitante, infinita de juicios que además resultan para fines prácticos, verdaderos, y empleables y utilizables, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, por eso son a priori. Entonces, en términos generales, Lorena, ya me acordé, Miss Lorena tenía razón, pero no nos lo explicaba bien. ¿Sale? Ahora, ¿cómo reconocer con sencillez si un juicio es a priori o a posteriori? Simplemente tienen que fijarse en esto, en su cantidad y modalidad. ¿Sale? De tal suerte que los juicios a priori, ¿cómo son? Por su cantidad. ¿Cómo son? Por su cantidad, ¿cómo Okay. los a priori, los a posteriori también son por su cantidad. Universales. Son universales y por su necesidad necesarios, ¿sale? ¿Sí? Y los a posteriori, ¿cómo son? Particulares y contingentes, ¿sale? ¿Se entiende eso o no? Sí. Se tiene que entender, ¿sale? Es importante entenderlo. Cuando ustedes estén haciendo sus demandas, todo lo que tenga que ver con su fundamentación jurídica, todo lo que tenga que ver con su fundamentación lógica, todo lo que tenga que ver con los principios generales del derecho, ¿en dónde va a estar? ¿En lo a priori o en lo a posteriori? Va a estar en lo a priori. Ustedes tienen que argumentar así, o sea, tienen que emitir enunciados, tienen que escribir, siempre pensando en términos universales y necesarios. ¿Sale? Cuando estén argumentando. Y ya cuando tengan que narrar los hechos, ¿cómo van a ser los hechos? Van a ser a posteriori, ¿sale? Porque esos no se pueden conocer por la sola enunciación de la ley, no se pueden conocer por la sola enunciación del tipo. Aunque no lo crean, esto le cuesta tanto trabajo a la gente que creen que porque un grupo político diga lo estamos haciendo por la justicia, dicen, ay, a huevo, son muy buenos porque son éticos y están luchando por la justicia, aunque hagan cualquier cantidad de chingaderas de manera práctica, ¿se entiende? Entonces, levanten su mano quien no crea en la deseabilidad universal de la justicia. Todos creemos en la deseabilidad universal de la justicia. Levanten su mano quien no crea en la deseabilidad universal de la libertad. Pues todos creemos en la